en este caso, cuando, o sea, ¿cómo funciona? Me refiero, para que yo me haga una idea, imagina que no tengo ni idea de esto, para que yo me haga una idea, o una persona que está viendo, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo entender yo, vale, qué estoy comprando o qué estoy alquilando? O sea, hay una instalación, imagínate, de 100 kilovatios, paneles de 500 vatios, son 200 paneles. Y ahora yo estoy a menos de 5 kilómetros, me meto en la plataforma Spoke o lo que sea, lo veo y tal. Y digo, vale, pues yo ahora quiero X, necesito X paneles, o necesito X potencia. ¿Cómo funciona eso? ¿No he llegado a ese punto? ¿Qué pago? ¿Cómo lo pago? ¿Qué estoy cogiendo? Sí, a ver, en la plataforma a día de hoy tenemos pues esta primera, podríamos decir, etapa del proyecto en la que tú entras y si la plataforma ha detectado por la localización de tu suministro que estás a menos de 5 kilómetros de una instalación de producción, simplemente te saldrá un recuadro que te dirá tienes opción a paneles. Entonces, si entras, simplemente te dirá, nosotros te recomendamos X paneles, seguramente, casi con toda seguridad, si es un piso, pues serán 1 o 2 paneles, no serán más, y entonces simplemente te pondrá el precio que tiene y tú le darás OK y ahora mismo lo que tenemos es un sistema en el que nos ponemos en contacto contigo y firmamos un acuerdo en función de lo que necesites, 3, 5, 10 o 20 años, ¿no? Buscamos automatizarlo más, es decir, es muy probable que en los próximos meses pues, podamos incorporar ya un sistema que sea mucho más automático de, OK, pago y se me abre el contrato por Signaturit o por algún sistema pues, automatizado, le doy y entonces nosotros nos encargamos de hacer todos los trámites con la empresa distribuidora. Al final no tiene mucha complicación cuando las cosas funcionan bien. Es decir, la distribuidora lo único que ha de recibir por nuestra parte es algo así como un archivo donde le decimos este CUPS, este código, este suministro concreto, tiene este porcentaje de esta instalación. Y entonces, a partir de ese momento, la distribuidora lo que hace es, de esa producción de esa instalación, asignar ese porcentaje hora a hora a ese consumidor que hora a hora está consumiendo pues, lo que esté consumiendo. Y entonces va haciendo hora a hora ese balance y liquida, luego le informa a la comercializadora que tenga el cliente pues cuánto le ha de facturar y cuántos excedentes tiene. No tiene mucho más, ¿vale? Entonces, al final nosotros como plataforma lo que hacemos es mantener, podríamos decir, actualizado ese listado de consumidores que pueden entrar o salir voluntariamente de ese autoconsumo colectivo porque o bien se les ha acabado el contrato, o bien han ampliado, o bien acaban de entrar, ¿no? Entonces, ese es el juego. Nosotros solo somos, podríamos decir, plataforma. Vosotros ponéis en contacto a los que producen energía con los posibles consumidores en 2-5 kilómetros que se van a quitar el tema de peajes y sí o sí van a tener una instalación solar como si la tuvieran en su casa sin tener que haber hecho la inversión, ni las preocupaciones, ni el mantenimiento. Pagan X y ellos tienen el servicio de tener 1, 2, 3 o los paneles que quieran comprar durante el tiempo que quieran. Así siendo puristas y explicando un poco, bajando al detalle, cuando tienes un contrato, por ejemplo, a 3 años, pues pagarás alrededor de 60 euros por cada panel de 500 vatios. Si tienes 2, pues serían 120 euros. Y tienes que pagar por cada panel y año unos 12 euros de mantenimiento. ¿Vale? Esto quiere decir que nosotros nos encargamos del mantenimiento, tenemos que subir esa instalación, pero es verdad que por un tema de escala, si tú tuvieras una instalación de 2 kilovatios en tu casa y llamaras a alguien que te lo viniera a limpiar, pues probablemente te cobraría 100 euros, probablemente no te cobraría menos, ¿no? Es más caro. Entonces, si nosotros nos encargamos del mantenimiento, si un inversor se fastidia, pues lo tendríamos que arreglar, y limpieza anual para mantener un estado de producción óptimo, ¿no? Con lo cual, con esto intentamos también que la instalación sea una instalación de máxima calidad y de máximo rendimiento, ¿no? Que a veces en tu propia casa, pues si se ensucia, si hay una lluvia de barro, a lo mejor te pasas una semana pues que produce menos de lo que debería, ¿no? Entonces aquí intentamos pues que la economía de escala permita optimizar al máximo este autoconsumo, ¿no? Como si lo tuvieras en tu casa y además como si te ocuparas de él a tope, ¿no? Sí, que siempre va a estar limpio, siempre va a estar mantenido. Exacto. Al final tú te olvidas, es lo de siempre, ¿no? Que te olvidas de problemas y de preocupaciones, pagas tanto y ahí es donde más o menos pues la energía a lo mejor te sale a 9 céntimos, diríamos, sí, en el periodo más corto, que es el más desfavorable. Correcto. Y a lo mejor hasta 6 céntimos te sale la energía solo si haces 20 años. Exactamente. Una aproximación más o menos. Más o menos. Vale. Claro, aquí es importante que la gente, eso lo hemos comentado antes de ponernos a grabar, y era que, claro, porque hay mucha gente que va a hacer esta comparación, ¿no? Que es, bueno, pues ahora mismo hay un precio, por ejemplo, imagínate, 12 céntimos, ¿vale? Claro, si la pago a 9, bueno, pues tampoco hay tanta diferencia, pero claro, no es la cuestión esa, porque cuando tú tienes placas solares, muchas veces lo ideal es tener 3 precios. Exactamente. Porque la placa solar va a producir, sobre todo en P1, P2 y en los precios caros, que están a lo mejor a 19, a 20 céntimos o a 17 céntimos,
para que luego P3, cuando no tienes placas solares, a lo mejor lo tengas a 5 céntimos. Exacto. Es claro, no hay que comparar esos 6 céntimos con 10 o 12 céntimos de una tarifa fija, sino hay que compararlos con unos 19 céntimos Correcto. de una tarifa de 3 periodos, que es lo más óptimo normalmente Claro. cuando tienes instalaciones solares. Pues yo decía que quizás es importante tener en cuenta o dar más valor también a la negociación de tu tarifa, a estar atento a cuál es la tarifa buena, ¿no? Entonces, una solución como Energía, por ejemplo, pues puede ayudar mucho, ¿no? Porque al final tu perfil de consumo cambia radicalmente cuando te pones paneles solares, la proporción de kilovatios hora que tú consumes respecto a lo mejor los kilovatios que tienes contratados pues baja, y por lo tanto pues a lo mejor te interesa pues esto, un P3 más barato, un P1 más alto, una potencia contratada sin margen en la potencia, ¿no? De manera que optimizas esa contratación para conseguir no solo ahorrar porque tienes autoconsumo, sino además maximizar tu ahorro porque has negociado una tarifa que se adecua a tus necesidades, ¿no? Que esto yo creo que también es importante. Claro. Sí, al final es eso, porque hay gente que a lo mejor me viene, que me hace gracia porque digo, ostras, es que claro, llega un momento que tú lo ves y revisas tantas que tú lo ves tan sencillo, que te viene alguien a lo mejor, no, es que tengo una segunda vivienda de verano, y esto a modo de anécdota y continuamos, pero tengo una segunda vivienda de verano en la playa y tal. Y digo, vale, pues es que he visto esta tarifa, una tarifa por lo típico, ¿no? Que muchas veces engañan a la gente con la tarifa del precio de energía más barato, pero luego en potencia te pegan unas hostias que te cagas. Que si consumes mucho está bien porque la potencia es muy poquito y la energía es mucho, pero claro, dices que he visto para mi casa tal, pero solo voy en verano y está todo el año pagando el mínimo de potencia al doble o al triple. Eso es. Por pagar un precio kilovatio hora a lo mejor de 10 o 12 céntimos. Y dices, ya, pues es que vas a consumir nada, le vas a consumir en un mes. En esto las compañías son expertas en hacer ¿no? ofertas que parece que por intuición pueden ser buenas para ti, ¿no? Y luego resulta que al final pues o te las miras bien o te pueden... No, y no, hombre, yo he hecho algún vídeo de revisando ofertas de luz de la compañía tal, y a lo mejor tiene, no sé, 12 ofertas. Que digo, hostia, esto es puro marketing. Total. O sea, es puro marketing. La tarifa noche, la tarifa festivos, la tarifa zen, sí, claro, la tarifa no sé qué, digo, tío, realmente, y yo me pongo a mirarlas todas. Al final tú te metes en la tarifa, ves precio de potencia, precio de energía, si es precio único las 24 horas, tiene 3 precios y tal, y lo ves. Y de las 12 o 15 que habían, que digo, buah, esto es puro marketing, eran 3. Era la de precio fijo 24 horas, la de que tenía precio fijo 24 horas, pero en 2 periodos, digamos, que era entre semana, o laboral y no laboral, o promocionado o no promocionado, y la tercera, que la tercera era tener 3 precios. Pero eso le metían un montón de nombres diferentes y un montón de marketing diferentes, pues al final es lo mismo. Así y encima es. son todas caras menos una, porque encima todas eran más opción menos una de las 12. Claro. O sea, por eso te digo que al final... Hay que vigilar, desde luego que hay que vigilar mucho, ¿no? Y ahora que, bueno, no sé si quieres decir algo. Dale. No, que antes te he comentado el tema de las baterías, pienso que era una cosa que quería... Sí, contemos ese ejemplo, por ejemplo, o primero antes del de las baterías, vamos con otro ejemplo que también ha surgido antes, me ha parecido muy interesante. Una persona que, por ejemplo, tenga una instalación solar en su casa, le interesaría ser... Ya lo hemos comentado, pero lo hacemos aquí como si no lo hubiéramos comentado, para que puedas explicarle así la gente también tenga... Sí, yo me gusta decir que esto es como casi para mí la última frontera, ¿no? Porque nuestra visión a medio largo plazo y lo que a mí me encantaría es que alguien que le sobra energía en su casa pudiera dársela a su vecino, o a lo mejor su vecino es un familiar, ¿no? Su primo, su hermano que vive cerca, y pudiera pues cederle la energía, ¿no? Tenemos un caso que lo hemos conseguido, que es un amigo personal que vive en Mataró, que tiene una finca, y su cuñada pues vive a 1 kilómetro, y ahora estamos en trámite de darle un coeficiente a la cuñada. Pero claro, ha sido difícil porque en estas circunstancias, ¿vale? Cuando quieres hacer un autoconsumo colectivo, siempre tiene que haber la figura del contador de generación, ¿vale? Entonces, en el modelo de autoconsumo SPO que proponemos, de que hay una gran instalación de 100 kilovatios, el contador de generación evidentemente está desde el primer momento y así es, ¿no? Pero cuando hablamos de alguien que está autoconsumiendo en su casa y quiere compartir parte de su energía, se complica un poco, porque ahí también hay que poner un contador de generación más allá del contador de consumo, ¿no? Uno de los grandes éxitos del Real Decreto 244 de 2019, que es el que regula el autoconsumo, que se publicó en abril del 2019, en sustitución de uno que se publicó en 2015, que era el del impuesto al sol y toda aquella historia, es que permitía que un autoconsumidor pudiera autoconsumir y vender sus excedentes con un solo contador, que era su propio contador de casa. Pero no se avanzó tanto en el sentido de que no se permite que una persona
los excedentes que tiene y que contabiliza su contador puedan ser vendidos a un tercero o a su vecino o cedidos o lo que quieras. Lo que dice la ley es que una persona que quiere compartir su producción con otras personas es que ha de poner un contador de generación, y no solo eso, sino que además ese contador de generación ha de incorporar el coeficiente para mí mismo, como de mi autoconsumo, y coeficientes para los vecinos, con lo cual yo no es que voy a autoconsumir todo lo que quiero y lo que me sobre lo reparto, sino que reparto de buen principio todo lo que se genera, con lo cual podría haber momentos en los que a mí me faltara y el coeficiente no me diera lo suficiente para mí, ¿no? Y por lo tanto hay que hacerlo con cuidado, pero se puede hacer. Entonces, lo que nosotros proponemos y lo que nos gustaría conseguir, y estamos trabajando en ello y creo que lo conseguiremos, es que los consumidores puedan ponerse un pequeño contador de generación dentro de su casa y que este contador de generación sirva para repartir la energía entre yo como que estoy en este autoconsumo y los vecinos a los que quiero repartir, ¿vale? Y entonces pudiéramos hacer un modelo como el que se hace a gran escala con estas instalaciones grandes que digo, pero que un vecino pueda casi acordarlo con su vecino, acordar un precio, pactarlo y repartirse la energía entre ellos. Incluso casi te diría, oye, me invitas a cenar y yo te dejo el panel, ¿no? Y algo así, ¿no? Creo que esto es el futuro de lo que ha de venir, claro, a la energía. Es que si no estamos desaprovechando un montón de energía. Exacto. El problema al final son las trabas, claro, si yo me tengo que poner un contador de generación para poder hacer eso, y además, sobre todo que la gente entienda que no es como ahora, porque tú ahora tienes los excedentes, que es lo que tú das a la compañía. Exacto. No es lo que darías a la persona, porque realmente tú dices, no, esto es una instalación de autoconsumo o colectivo, lo que sea, y yo tengo este porcentaje y el otro. No es todo para mí, lo que me sobre es para él. Exacto. Que esa es la diferencia. Exacto. Y sobre todo que a día de hoy hay que poner el contador de generación, que es lo que se tiene que poner en las comunidades solares también, etc. Exactamente. Que es un contador que mide lo que se está generando. Eso es. Para poder dividirlo. No se puede con el contador de casa mismo, que nos mide los excedentes y todo, con eso no se puede hacer. Exactamente. Necesitas ese segundo contador y eso complicaría un poco. Claro. Lo que hemos de buscar es la manera de industrializarlo, conseguirlo y conseguir que las distribuidoras de alguna manera pues, entren en esta dinámica, claro, de aceptar estos contadores, ¿no? La legislación permite poner contadores dentro de casa, lo cual no es algo que tradicionalmente haya sido fácil, porque normalmente las distribuidoras, el reglamento de equipos de medida, lo que dice es que el contador normalmente ha de estar en el punto frontera, que está en el límite de la finca, ¿no? Conseguir ponerlo dentro de casa, aunque hay una figura que lo permite dentro de la ley de autoconsumo, no es sencillo. Y las distribuidoras, creo que en muchos casos, por lo menos las subcontratas que trabajan con ellas, pues lo ven con recelo, les da miedo porque no saben si lo están haciendo bien. Entonces, creo que hay que conseguir saltar estas dificultades administrativas, técnicas, y una vez lo hayamos conseguido, pues intentar masificarlo, porque esto sería algo así como un gran peer-to-peer de energía, ¿no? Sí. Que sería para nosotros un gran éxito, ¿no? Claro, porque realmente yo creo que como poder se podría, incluso si tú ahora tienes un contador, o sea, una cosa es el tema legal o la burocracia, pero si tú tienes un contador que te está midiendo lo que tú generas, por así decirlo, o digamos lo que tú generas y autoconsumes y lo que tú te sobra e inyectas en la red, al final tú tienes un contador que te está midiendo lo que tú inyectas y lo que tú recibes. Sí. Realmente con eso, si quisieran ya se podría, es decir, todo lo que yo inyecto al final son X. Es lo que me sobra y es lo que podría compartir. Claro, entonces tú ya me estás... Lo que pasa es que te voy a decir, en lugar de que eso que inyecto vaya a la distribuidora o a mi comercializadora. Que vaya a mi vecino. Claro, quiero que vaya a mi vecino. Y lo que le sobre a mi vecino, entonces... Que sea excedente. Que sea excedente. Es decir, oye, yo tengo un excedente de 100 kilovatios hora. Ya, pero es que si mi vecino está consumiendo 50 kilovatios hora, por ejemplo, en ese periodo, pues a mí no me sobran 100, me sobran 50, porque los otros 50 quiero que se los lleve mi vecino a tal precio. Exacto. O se los quiero regalar a mi vecino. O se los quiero regalar, claro, es algo claro, que tiene sentido. Pero yo decir, no, pues tú suma lo que a mí me sobre, son para este, y si sigue sobrando, entonces que se lo quede la compañía. Porque realmente si quisieran hacerlo se podría hacer porque ya tenemos un contador que está midiendo eso. Sí. Sí, técnicamente sí. O sea, a grosso modo, digamos que se podría. Ahora nosotros un poco, yo creo que también forma parte del ADN de Spock, es pues intentar utilizar los conocimientos en el sector y la tecnología para hacer lo que la ley permite hacer. Entonces, creo que tenemos viento de cola en este sentido. Es decir, la Unión Europea, la legislación en general, creo que nos está empujando a ir hacia esto, ¿no? Y creo que van a ir habiendo mejoras con el tiempo, pero creo que lo que tenemos ya nos permite hacer mucho. Entonces, todo lo que nos permita la ley hacer ahora, lo hemos de poner
pues en solfa, ¿no? Podemos decir, y que el usuario pueda aprovecharse de ello sin que necesidad de tener muchos conocimientos, y a medida que la ley vaya incorporando pues más facilidades, pues nosotros estamos obligados a ir facilitándoles más y más la posibilidad de pues hacer todos estos sistemas, ¿no? Que creo que al final ayudan al consumidor pues a pagar menos y a democratizar pues el sistema eléctrico, que quizás después de las telecos, que se liberalizó ya hace bastantes más años y al final se ha transformado completamente, pues creo que con el sector de la energía pues puede pasar algo parecido.